Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José Sucre. Semestre 2024-2. Esto es nuestro segundo webinar en el cual vamos a estar explicando la segunda actividad del primer corte y por supuesto ya hablar de lo que es el contenido, tener las diferencias establecidas y conceptos de lo que es la señalética y la señalización, aplicada, por supuesto, a lo que es el diseño gráfico. Voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de Diseño Gráfico 5. Recuerden revisar planes de evaluación pronto. Y disculpen que no lo he colocado, pero pronto estaré colocando lo que es el plan de webinar. Sabemos que son los miércoles a las 2. Asimismo, eh, voy ya a aperturar lo que sería el Telegram. Recuerden, bueno, aquí están, se observan lo que son los horarios de atención. em, y bueno, está pendiente eso. Vayan revisando lo que es el contenido. Cualquier duda, pues está el foro de alguna duda, pregunte aquí. Voy a revisarlo a ver si de repente ustedes dejaron alguna duda por allí. Mientras tanto, ya he observado también, se observa en el bloque de la derecha que ya hay otros mensajes con respecto al foro de participación y que hay que contestar algunas preguntas por allí. Ya esa explicación de la actividad, de esa actividad, está en el webinar pasado. Bueno, como observé en el foro de alguna duda, pregunta aquí, no hay, pues hasta ahora algún comentario, ¿sí? Están pendientes entonces estas cosas, revisar acá, le vamos a conocernos y actualizar tu perfil, es una actividad está allí y pendientes con las actualizaciones. Voy a explicar el análisis de los sistemas señaléticos, como la actividad que está ahorita presente. Em, Habla de que tiene 15 puntos, pertenece a un 7.5, lo que quiere decir, como les explicaba en el webinar pasado, eh, la sumatoria del foro anterior de Vamos a conocernos y actualiza tu perfil y hablar un poco de lo que ustedes manejan, de lo que es el diseño gráfico con respecto a manuales, todo esto bueno, manejo del concepto generador también. Entonces, eso vamos a aplicarlo también a lo que sería pues, la parte de la señalización y señalética, que es el punto importante dentro de lo que es el diseño gráfico 5. Esta actividad recomiendo realizarla antes del 19 de octubre, sin embargo, ella tiene un cierre de la actividad el 26 de octubre, es decir, eh, se cerraría en la semana número 5 final, el día final. Em, Dice acá, estimadas estudiantes, una vez leídos los contenidos, es la recomendación, leer primero los contenidos, pueden ampliar, por supuesto, en bibliografía. En la unidad uno señalización y señalética, que se deben descargar, esta que está aquí. Em, Asimismo, las lecturas recomendadas, ver los videos, ver los webinars y participar en los foros, que es la idea. Entonces, ustedes van a contestar estas tres preguntas que se dejan por acá. Cada una de esas tres preguntas tiene 3 puntos y asimismo deben debatir con sus otros compañeros según lo que ellos contesten, con comentarios de valor. No solamente es decir que están de acuerdo o no, sino que con comentarios de valor, pues ustedes eh, pueden complementar la información. Entonces, fíjense, una primera pregunta a contestar dentro del foro es que cuáles serían las diferencias entre señalética y señalización. Esa es una. Pueden hacer ustedes ayudarse en un cuadro comparativo y colocar lo que son las diferencias entre ellas. Em, la otra pregunta dentro del foro que deben contestar es, ¿qué importancia poseen estos elementos de la señalización y señalética para la comunicación, para la comunidad? ¿Sí? Recuerden que son
elementos de comunicación, o bueno, si han leído un poco la teoría, van a ser estos elementos de comunicación de forma sintética y bueno, ¿en qué ayudan para la comunidad? Digamos, hay que apoyarse, por supuesto, en literatura, pero puede ser planteado o parafraseado con sus ideas también. Eh, y en un tercer punto, ¿cuál piensan ustedes es la situación actual de estos sistemas de información, sistemas de señalética y señalización dentro de la ciudad donde residen? Ustedes pueden observar allí la ciudad, su sector, o de repente pensar en otras ciudades, las cuales, pues, cómo es esas señales, cómo están, si son adecuadas o no, si hay o no hay, cómo está esa situación y digamos como que señalar la problemática que hay conforme a los sistemas de señalización y señalética dentro de la ciudad eh, o a su paso, cómo se observa eso, cuál es su opinión al respecto, una buena opinión que sea de comentario o valor. Esos serían los tres puntos importantes a evaluar. Pueden ustedes ayudarse también, de repente complementar o deben, preferiblemente, de una cosa es poder, otra cosa es que deban, es lo ideal, ayudarse de imágenes que den referencia a eso. Como les digo, pueden utilizar cuadros comparativos, entre otros recursos que ustedes manejen para poder contestar estas tres preguntas. Asimismo, una vez que terminen, esperan los aportes de sus compañeros de clase virtual y responden a dos de ellos, al menos a dos de ellos, para la participación, para que se genere el debate dentro de este foro. ¿Sí? Eh, y bueno, ¿cómo ingresar? Fíjense que, bueno, ustedes han manejado, si han estado en otras clases de aula virtual, pues en los foros se manejan de la siguiente manera, así tal cual. Ustedes le dan añadir a un nuevo tema de debate, se abren unos cuadros de texto, en el cual ustedes van a escribir. Si van a subir alguna imagen, pues ya la vamos a indicar precisamente para que hagan referencia a lo que están escribiendo, ¿no? Recuerden, entonces, es recomendable, como les decía arriba, que este foro pues se puede hacer, es sencillo, antes del 19 de octubre. Sin embargo, la actividad va a cerrar el 26, ¿ok? Así que pendientes. El valor de la actividad, recuerden que es 15 puntos, o sea, 7.5. La sumatoria de este es con el otro foro anterior. Entonces son, digamos, foros sencillos, actividades sencillas que pueden realizar. Le dan clic a un nuevo tema de debate, colocan el nombre de ustedes o pueden hacer la presentación. Yo voy a colocar Mirza Uribe. En el caso de ustedes pueden colocar su nombre o pueden colocar un título el cual a ustedes les parezca apropiado. Ustedes generan entonces las respuestas, ¿ok? Lo pueden hacer de esta manera, y contestan, dejan el espacio, ¿sí? Eh, Pueden jugar elegir estos comandos para poder diferenciar. Fíjense que tienen también hasta color, todo esto. Entonces, ustedes pueden hacer eso. Eh, si van a, por ejemplo, a hacer un cuadro comparativo, ustedes tienen la herramienta de cuadro comparativo por aquí o cuadro, una tabla, el cual pues, ustedes pueden hacer varias columnas, perdón, pueden hacer dos o tres filas, dos columnas, tres columnas, varias filas, ¿sí? Todas las necesarias, por lo menos unas 10 diferencias sería lo ideal para establecerlas en señalización y señalética, ¿ok? Pueden colocarle diferencias, señalización y señalética, ¿ok? Eh, bueno, lo escriben ahí bien, no como yo, que señalización y señalética. Pueden darle cierta apariencia, le pueden colocar en azul, a mí me gusta el azul, lo pueden colocar otro nombre, otro color y crean la tabla.
Entonces, diferencias entre señalización y señalética. Entonces, aquí 1, 2, 3, 4, perdón, 4. Quinta diferencia, sexta, séptima. No se conformen con 3 diferencias, por favor, que sean adecuadas. De hecho, las diferencias están en el contenido, por eso les digo. Y aquí escriben. Una es universal, la otra tiene que ver con marcas o empresas. Sí, entonces aquí la manera de cómo utilizar la tabla comparativa, si quieren, dentro de esto. Asimismo, pues también, si van a complementar la información con puede hasta ser hasta con un video, ¿por qué no? Puede ser también con una imagen referida al tema. Ustedes le dicen subir un archivo, aparece estos cuadros de diálogo. Vamos a ver si tengo algo por aquí de señalética. Voy a ver si de repente puedo mostrar algo por aquí que tenga referencia. Sí, dicen 5, una imagen, no sé, algo. No tengo, no tengo nada. Ah, si no me toca subir cualquier imagen, pero en un momento, mm, que no. Vamos a revisar aquí, que no voy a nada comprometedor. Ujú. Ah, puede ser también la imagen de una tabla. Vamos a ver si esta nos sirve. Vamos. Este, ok, de repente que ustedes consigan algunas imágenes de señalética, ¿sí? Y que puedan ustedes entonces aprovechar señalética, ¿sí? Entonces, a esa imagen les hace referencia a lo que están diciendo o apoyo a lo que estén escribiendo allí en su foro. Esperan a que cargue. Ah, dice que no se acepta. Ah, ubicar otro. ¿Por qué no aceptará? Y fíjense que no es tan, bueno, aquí una captura de pantalla, señalética 01, vamos a ver. Ok, fíjense, una señalética, la imagen puede estar más o menos yo le pongo 650 un poco para que sea más pequeña, o de repente puede ser de 500. No muy grande la imagen, sí, simplemente es como para que haya una referencia. Y qué bueno que se entienda lo que se quiera observar allí. Se puede colocar hasta más pequeña si ustedes desean, 400. Que este tamaño automático, ustedes colocan preferiblemente en uno de los cuadros el tamaño y le dan clic por fuera para que automáticamente se proporcione. Les recomiendo también que coloquen la imagen es solo decorativa y le dicen, esto es una vista previa, le dicen guardar imagen y ella se va a colocar allí como para que haya una referencia, no necesariamente la fotografía, la imagen que ustedes vayan a utilizar sea muy grande. Entonces, ese sería el sentido de utilizar eso. Entonces, fíjense que ahí van a tener como herramienta la tabla para hacer un cuadro comparativo y también la herramienta de video, de imagen, perdón. También tienen de video, también pueden ustedes de repente colocar un enlace que les ayude a ampliar la información o hacer la referencia de la información que ustedes quieren dar. Una vez que ustedes finalicen, le dicen enviar al foro, ¿sí? Y está listo por ese lado. Fíjense que las 3 preguntas equivalen o tienen un valor a 3 puntos, 3 por 3, 9, y las otras 2 participaciones
suman los 15 puntos, ¿sí? Entonces, 2 más serían 6 puntos, sumarían los 16. Bien, ya por aquí hay alguien que ha colocado una participación. Lo ideal, David Alejandro, es que complementes también. Recuerda, con un cuadro comparativo, recuerdan que hay varias diferencias, entonces se observa mejor con un cuadro comparativo, lo que es la señalética y la señalización. Asimismo, puedes entonces colocar imágenes que hagan, aporten más a lo que estás refiriendo a través de responder, lo puedes hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la idea con la actividad de análisis de sistemas señaléticos. Así que muy pendientes. Nos vamos entonces, ya explicado esto, nos vamos a lo que es el contenido y lecturas de la señalización. Si por acá descarguen, como les decía, el webinar pasado, la información, voy a colocarlo aquí en el desktop, descarguen la información que aparece allí, les va a ayudar justamente para las actividades, estas dos últimas que están por allí, eh, para el primer corte. Ya se observan, de hecho. Bien, entonces, ¿qué hacen ustedes? Abren, voy a dar la información. Bien, entonces fíjense, aquí habla de señalética, un archivo que habla de señalética, ¿ok? Y revísenlo. Aquí les dan los tipos de señalética y algunos elementos. En este también, ya en la segunda hoja, nos dice qué funciones debe cumplir la señalética. Entonces, revisen eso también. En el otro archivo, que ahorita es el que vamos a revisar, pues ya hay conceptos, hay ya lo que es las diferencias de señalización y señalética que lo tienen allí. Entonces, traten, por favor, como les digo, de sacarle el mejor provecho a este contenido. Y ya vamos a explicar esto. Igualmente, la clasificación de señalética está por acá. Pueden observarlo a través de este ejemplo de la señalética. ¿Sí? Entonces, descárguenlo, les va a ayudar a resolver las actividades. Fíjense, aquí esta es una manera de presentación, clasificación de señalización y señalética, lo que es esto. Entonces, habla primero, en principio, lo que es la señalización, y la señalética también tiene ciertas características. Entonces, esto facilita la comunicación. Va a ayudar a digerir los movimientos y flujos continuos de algún sector, de alguna población, digamos, de espacios donde hayan, por supuesto, personas. La señalética, la señalización van a informar, van a identificar y van a orientar. Tienen como función principal eso. Estas sistematizan los conjuntos de señales ya establecidas y ayudan a controlar la comunicación visual. ¿Por qué? Porque tienen elementos sintéticos dentro de ella. Entonces, cualquier código de señales debe facilitar con rapidez y muchas veces en forma instantánea un mensaje que se intenta transmitir. Se ayuda a través de señales que son gráficas y señales tipográficas. Y, y bueno, esto es para los trayectos, para un espacio determinado. En la señalización se deben tener en cuenta, digamos, a nivel contextual, los valores informativos, que el mensaje no sea muy extenso, debe ser totalmente eh, directo y de impacto. Entonces, las señales se perciben de manera fugaz. Si es confusa entonces y excesiva o poco atractiva, pues el mensaje en las personas van a ignorar lo que es el mensaje. Pero si el símbolo gráfico, como
dibujos, las flechas, los pictogramas, los logotipos, tienen esa composición sintética y tienen esa capacidad de percepción rápida, pues van a funcionar. Por ejemplo, algunos ejemplos en la generalidad de lo que sería eh, el uso de pictogramas, de señales, de elementos gráficos con la tipografía y lo que sería el uso de ellos. Se utiliza en la parte de uso doméstico residencial, se utiliza en industriales, utilizan en empresas y en el mobiliario urbano. Entonces, las señales están en todos estos usos. Estamos hablando, digamos, de la generalidad de las señales. El porqué del diseño de señales en diseño gráfico. Entonces, el diseño de los elementos se busca la funcionalidad de la información y tiene su aplicación en empresas u organizaciones, también en el mobiliario urbano, como vimos en, en la anterior lámina, en residencias, en industrias. Las formas de pictogramas, las leyendas deben tener en cuenta dónde se ubican, a quienes van dirigidos. Entonces, allí comienza un poco el tomar en cuenta lo que es la contextualidad, lo que es el ambiente de la señal. Fíjense que señal, vamos a tener características de lo que es una señal. La señal es una marca, es un símbolo, es un elemento que se utiliza para representar algo. Y el soporte puede ser cualquier material, quizá, ¿no? Entonces, fíjense algunos elementos que son señal como un logotipo o como logotipos, señales como tatuajes dentro de nuestro cuerpo. También la señal, fíjense, es un gesto o una acción y transmite información, da una orden, da una petición, da unos señalamientos, si nos vamos a la parte de dirección orquestal, musical, ¿sí? Entonces, la señal es un gesto, una acción también que se puede hacer con la mano, pero no todo el tiempo vamos a estar utilizando esto. Es por ello que la señal también puede ser un letrero público que ofrece una información como una especie de post indicador. Entonces, la señal puede tener significados muy diversos. En diseño, las señales nos guían cuando vamos a algún sitio. Entonces, la señal se utiliza en el diseño gráfico, justamente para dar la información en este sentido bidimensional. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de señales, ¿sí? Que son universales y que las podemos entender en cualquier lugar. Y asimismo, si se fijan, tienen elementos que la acompañan, como son las figuras que las bordean, claridad en la tipografía, ¿sí? El color también es algo relevante, asimismo como su elemento de sustento, su estructura. Ahora bien, esa fue la generalidad de las señales. Pero, ¿qué es señalización y qué es señalética? Y disculpen que no tenga esto un acento, pero señalética lleva acento en la E. La señalización, según esta Joan Costa, porque fue una síntesis del libro de Joan Costa, la señalización es la parte de la ciencia de comunicación visual, y entiéndase esto, señalización como ciencia, que estudia las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y el comportamiento de los individuos. Tiene también como carácter o como característica que es autodidáctico, es decir, a veces el público que ve lo que es la señal no necesita dentro de estos sistemas de señalización una preparación de estudio previo, sino que como reconoce los elementos que están allí, puede entender lo que el mensaje le está diciendo. En el caso de la señalética, su diferencia es
de la señalización, que en la señalización, recuerden, es una ciencia. Y la señalética va a ser un sistema de comunicación e información visual, que sí, que orienta al individuo en un entorno, le facilita la identificación, la aproximación, la localización de diversos espacios. Entonces, ahí tenemos unas diferencias entre lo que es la señalética y la señalización. Mientras la señalización es una ciencia, es el todo, la señalética es un sistema de comunicación. Un sistema señalético está formado por conjunto de mensajes verbales, códigos direccionales, tiene pictogramas, tiene colores, está inscrito en un sistema estructural adecuado, se proyectan la información según la necesidad de organizar el espacio. Aquí se aplica el servicio a los individuos, su orientación en un espacio, un lugar determinado. Se aplica para aumento de flujos de individuos de diversas procedencias y niveles socioculturales que sean distintos. Em, digamos, este movimiento a nivel de sociedad de distintas procedencias es de carácter circunstancial, por lo tanto se hace universal. Esto implica que el individuo se encuentra constantemente en frente de situaciones nuevas, organizaciones y morfologías del espacio. Entonces, no hay inconveniente, no debe tener inconveniente según sea su contexto, su naturalidad, su nacionalidad, de hecho, o su forma de hablar a nivel del lenguaje que pueda o que no pueda entender realmente lo que son las señales. Entonces, las señales son universales, ¿ok? Si se va para un aeropuerto o para un centro médico, una administración pública, las señales que aparecen allí, los sistemas señaléticos, deben entenderse o la deben entender por lo general. Entonces, la señalización constituye una forma de guía para el individuo en un lugar determinado. Esa sería nuestra ciencia. Eh, y lo otro es que es instantánea y es universal. ¿Sí? Por acá vamos a adelantarnos un poco. Bueno, les voy a mostrar, eh, digamos, algunos elementos. Esto sería un ejemplo de señalética dentro de una zona específica como lo es un zoológico. Sí, esto es un ejemplo para un zoológico de qué elementos se utilizaron a nivel de guías, de dirección, como de carteleras de información, hacia dónde están los lugares y qué elementos utiliza a través de a nivel de detalles, cuáles serían las siluetas a nivel de pictogramas. Y también la parte de lo que es el sistema señalético es que se caracteriza por darle esa característica de la marca de la organización o de la empresa donde se esté diseñando la señalética. Aquí el cuadro que quiero mostrarles de 9 diferencias de la señalización y la señalética. Entonces, la primera dice que la señalización tiene como objeto la regulación, disculpen, de los flujos humanos y motorizados en el espacio. Cuando hablamos de flujos humanos, recuerden el peatón, recuerden la movilidad y también pues la parte motor a través de vehículos, bicicletas, motocicletas, patines, pero también la parte del caminar. Entonces, tiene esa regulación. Mientras que la señalética tiene por objeto identificar, regular, facilitar el acceso de los servicios requeridos en los individuos en un entorno. ¿Sí? Mientras pareciera que la señalización habla de espacios exteriores, mientras la señalética también puede trabajar en espacios exteriores, pero es una sectorización. Digamos, se observa más en espacios interiores por el tema de lo que se trabaja a través de empresas, de organizaciones, ya sea el uso el cual se esté trabajando, se esté diseñando. Puede ser, como les digo, un uso residencial, se adapta a un uso em, industrial, o un uso que sea empresarial, etcétera. Le da digamos, ese renombre o se adapta a lo que va a ser la marca
de la empresa o quizás sigue ciertos lineamientos a nivel de lo que es la identidad que llaman ustedes los diseñadores gráficos, o la imagen visual, la señalética se adapta a eso, pero sigue teniendo, por supuesto, elementos de la ciencia de la señalización. Sin embargo, esta es más específica en ese sentido. Entonces, por eso la señalización puede ser de lo más general y lo más universal posible, porque se va a entender en todos lados. En cambio, la señalética va a ser específica del sector, pero no nos quedamos solamente en lo interno, en espacios internos, sino que, como les digo, puede trabajarse un sector que sea abierto, un sector quizás exterior, un espacio exterior, pero que esté delimitado. Puede ser que sea como el ejemplo del zoológico, un complejo deportivo, o puede ser también un parque nacional, el cual pues las identificaciones están adaptadas o las señales están adaptadas al sitio con respecto a una identidad corporativa, a una imagen visual que se quiera ofrecer gracias a la señalética. Como segundo punto, pues la señalización es un sistema determinante de conductas. La señalética, en cambio, va a ser optativo de las acciones, va a especificar precisamente por ser más selectiva o por tratarse de un diseño específico para una organización, una marca o un espacio requerido, va a tener opciones de información de lo que es la comunicación. En la señalización, el sistema va a ser universal porque está creado como para la generalidad, ¿ok? Eh, un elemento que se lea aquí en Venezuela puede entenderse en Japón, puede entenderse en Rusia, puede entenderse en cualquier lugar del mundo. En el caso de la señalética, debe ser creado y adaptado a un caso particular, como les he venido diciendo, que trabaja para una organización, una marca, un espacio ya determinado. Las señales preexisten a los problemas, es decir, ya la señalización está de alguna manera realizada. Por lo tanto, ya quizás haya señales en las cuales ya están adaptadas para solventar el problema. En el caso contrario de la señalética, las señales son consecuencia de problemas específicos dentro de un espacio específico. Entonces, hay que diseñar señales conforme a lo que se quiera resolver. Por lo tanto, es un diseño muy particular. No quiere decir esto que en sistemas de señales no se hagan diseño de señales universales. Todavía yo siento que hace falta, o por lo menos actualizarlos. En el caso de la señalética quizás va a ser más fácil porque vamos a empezar de cero. No debe repetirse una señal en la señalética para una empresa, el cual tengamos que utilizar en otra empresa diferente. Entonces, eso no es el deber ser. Se adapta, como les digo, la señalética al espacio, a la marca, a la identidad. Otra diferencia es que las señales han sido normalizadas, homologadas y se encuentran disponibles en la industria. Es decir, tú puedes comprar las señales en un sitio donde tengan seguridad industrial, donde vendan elementos de seguridad industrial, como por favor no pase, el piso está húmedo, cosas como esas que se pueden utilizar en cualquier momento, como esas señales de prevención, ¿sí? Por eso se habla de que están normalizadas. De hecho, existen leyes, es decir, existen normas en cada país donde se normaliza la señalización, como en nuestro caso es la norma Covenant, que de eso vamos a hablar en el segundo corte, de las normas de señalética, de señalización, ¿sí? Estas están normalizadas porque tienen un estándar de dimensiones, de colores también, de las cuales son las propuestas. Por ejemplo, el amarillo es un color, el cual pues, ustedes han visto por allí en diversas señales, el cual es de prevención o de advertencia. El verde también, colores como el azul, el rojo, ¿sí? El rojo, por ejemplo, puede ser de prohibición, va a también depender
del borde de esa señal y también va a depender la forma de la señal. Y esas formas, esos colores y esos pictogramas también están normalizados, ya están homologados, por eso se habla de la normalización, o sea, que se encuentran disponibles en cualquier lugar del mundo porque hay un estándar de eso. Mientras que en la señalética deben ser normalizadas y deben ser homologadas por el diseñador, quien las produce, quien las hace. ¿Se debe adaptar a la norma? Sí, debe tomar en cuenta ciertas normas en la señalética para poder justamente informar o de repente en una señal poder hacer una prevención o hacer una negación o una prohibición, ¿sí? Entonces se toman en cuenta digamos, los códigos cromáticos que ya están normalizados. El diseñador debe tomar en cuenta eso para poder luego proponer un diseño, un programa señalético dentro del espacio que se está diseñando. Ok, otra diferencia es que es indiferente las características del entorno, o sea, la señal se puede colocar en cualquier sitio del mundo, podría decirse. En cambio, la señalética se supedita del entorno en el cual se está diseñando. Otra diferencia es que aporta al entorno factores de uniformidad. En el caso contrario de la señalética, entonces aporta factores de identidad y diferenciación, justamente por lo que venimos hablando de que se adapta a la identidad, a la imagen corporativa, si se quiere, de donde se esté diseñando un sistema señalético. Otra diferencia importante es que no influye en la imagen del entorno. En el caso contrario de la señalética, va a reforzar la imagen pública. Si nosotros diseñamos para parques, para plazas, para, digamos, parques naturales o para una edificación en sí, pues refuerza esa imagen, ¿sí? De ese espacio. Y por último, dentro de estas características y diferencias de entre señalización y señalética, es que la señalización concluye en sí misma. En cambio, en la señalética prolonga programas de identidad que son más amplios. Entonces, la señalización son las que hay, ¿sí? Las que se conocen. Como les digo, se pueden hacer más, pero en la señalética la ventaja, quizás la veo como así, como una ventaja, es que da para hacer más diseños conforme a la identidad. Entonces, aquí les dejo la pregunta un poco para cerrar por hoy lo que es este webinar. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es señalética? ¿Cuál es señalización? Ustedes me responden en los comentarios o me pueden responder por el foro alguna duda, ¿sí? O me pueden responder en algún momento esta. ¿Cuál es cuál? Les dejo esa pregunta de, de tarea. Entonces, por el día de hoy, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Atentos a las informaciones que van a estar allí en la plataforma. Muchas gracias por su atención.